¿Qué tal? Bueno, pues muchísimas gracias a todos los asistentes de cuerpo presente por haber venido, a todos los que estáis conectados en esta nueva sesión de los coloquios, y estamos especialmente, siempre nos alegra muchísimo dar la bienvenida a todos nuestros invitados, pero desde luego en esta ocasión estamos especialmente contentos porque finalmente hemos podido celebrar este coloquio tan esperado que estaba programado para la edición anterior, pero inclemencias meteorológicas e infortunios varios impidieron que el primero se celebrara y que luego se reprogramara. Todavía estamos un poco expectantes porque ha salido el sol, pero no sabemos muy bien si nos puede pasar algo antes de que finalice el coloquio. Pero bueno, por ahora digamos que estamos en el curso de los acontecimientos correctos. Bueno, pues queremos darte la bienvenida, Mercedes. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Todo el mundo te conoce, así que todo el mundo sabe que eres catedrática de Historia del Derecho y de las instituciones, de Universidad de Navarra, un departamento que hace cosas muy interesantes, muy pujante. Y hoy Mercedes nos va a hablar del estatus de Navarra en la monarquía hispánica desde una perspectiva comparada, un tema para el que hay que ser especialmente experto, pero que siempre nos interesa porque es difícil desentrañar todos estos entresijos, así que te hemos traído aquí para que compartas todo tu saber en este encuentro. Lo vamos a disfrutar mucho y te damos las gracias. Bueno, muchísimas gracias, Julia. Para mí os diré que es un honor estar aquí, estoy encantada y agradezco muy especialmente a las profesoras Julia Soya y Laura Beck, coordinadoras de estos coloquios de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, que ya llevan tantos años, o sea, son ya coloquios. ¿Cuántas ediciones lleváis ya? Por lo menos 15 años, apunta aquí Laura, de coloquios, lo cual ya son pues una actividad, como todos los presentes saben, pues muy asentada, de prestigio, y que agradezco por esta razón especialmente el estar hoy aquí. Y la razón principal diré que es lo agradables personas que son, aparte de profesionales competentes, las dos coordinadoras del seminario. Bueno, y por los miles de euros que te pagamos por el seminario, ¿no? Lo que espero es no ser gafe, porque claro, aquí como parece que mi visita está gafada y dice sale el sol, espero que podamos salir todos con bien de esta sesión de hoy. O sea, eso es lo que más me preocupa, ¿no? Pero bueno, en serio, muchísimas gracias a las dos y también a los presentes, las personas que integran este área de Historia del Derecho y las instituciones de la Facultad de Derecho, de la Universidad Autónoma de Madrid. Agradeceros la presencia, porque me consta que el esfuerzo que supone para todos, pues o trastorno de un día que también hay muchísimas cosas que hacer, ¿no? Por tanto, agradecida y honrada de estar aquí, ¿no? Y como dice Julia, pues es un tema que puede parecer tal vez complicado, pero bueno, yo creo que todos los presentes, perdonar también a las personas que estáis conectadas online, os agradezco de todo corazón vuestra conexión, y viendo ahí el nombre de Eduardo, aunque no te veo la cara, Eduardo, tengo que decir que tengo también un vínculo especial. A todos os agradezco especialmente que estéis, ¿no? Pero Eduardo, un recuerdo especial para esa universidad que también fue la mía y que sigo sintiendo también como mía por el cariño. Lo mismo, a mí siempre me han importado mucho las personas y me siguen importando, y Eduardo pues es una bella persona, y bueno, toda el área de Historia del Derecho también de la Universidad de Da Coruña, y agradecer especialmente y a todos los que estáis aquí, ¿no? O sea, que os agradezco vuestro tiempo y vuestro interés por conectaros, ¿no? Bueno, pues pasamos, si os parece, ya al tema. Julia me apuntó una exposición de unos 40 minutos, ¿no? Más o menos hacia y 10 debería concluir, si no me detenéis con total confianza, ¿no? Para después tener ocasión de poder pues pasar al coloquio perdón, y poder intercambiar también pareceres, opiniones o cuestiones que veis interesante apuntar, ¿no? Como ha dicho Julia, ya veis el título, el estatus de Navarra en la monarquía hispánica. Estamos compartiendo pantalla, yo creo que lo veréis, ¿no? Entonces, esta exposición mía
Cuando me invitaron, Julia y Laura me decían que, yo decía, bueno, claro, un tema como Navarra puede tener interés general, pero es cierto que esto responde, me señalaba Julia también, que muchas veces exponen resultados o incluso proyectos de investigación en curso sobre este tema, aunque parece que es, muchas gracias, aunque parece que es un tema realmente ya como muy conocido, muy trabajado. Lo cierto es que la Navarra de la Edad Moderna, desde el punto de vista histórico-jurídico, no ha sido tan trabajada, no ha sido tan estudiada. Es decir, se conocen más los acontecimientos históricos de lo que sucede en la Navarra moderna, porque hay historiadores consagrados que han dedicado toda su vida a la historia de Navarra, pero sí había carencia de un conocimiento más de determinadas instituciones que ahora mismo voy a entrar a exponeros, ¿no? Entonces, ¿por qué la perspectiva comparada? Pues porque en el marco de un proyecto de investigación que hemos desarrollado en los últimos 4 años, y esto es especialmente lo que traía, sí que vemos que hay procesos similares a lo que es la incorporación de Navarra en la monarquía hispánica, hay procesos similares también en Europa y que tienen características comunes con el tema navarro, ¿no? Entonces, esto es en lo que nos hemos centrado fundamentalmente en este proyecto de investigación que además pensamos continuar, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el estatus de Navarra o cuándo se integra Navarra en la monarquía hispánica, ¿no? Ya por entrar directamente al tema, ¿no? Bueno, la monarquía, os pongo este mapa esquema, que es un mapa esquema ya antiguo, ¿no? ¿Cuál era la situación de la monarquía hispánica? No sé, perdonar si se ve, si bajarla, pero bueno, igual lo estropeo. Porque no, yo creo que ellos no lo ven, ¿no? nosotros, lo vemos nosotros, pero ellos nosotros, no. Perfecto, era por no tapar el título, ¿no? Bueno, pues aquí el título de esta diapositiva es una monarquía compuesta, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que, como os digo, este es un esquema de cuál era la situación de la monarquía hispánica antes de que Navarra se integrase, porque vemos que está ahí abajo el reino nazarí de Granada, es decir, sería, digamos, en los finales del siglo XV. La monarquía compuesta hispánica constaba, si pensamos en el reinado de los reyes católicos, pues estaba la corona de Castilla, que era un modelo constitucional de corona de Reinos Unidos. Como todos sabéis, la corona de Reinos Unidos supone que todo territorio que se integra en esa entidad pasa a compartir el mismo rey, las mismas instituciones y el mismo derecho, es decir, una unidad, podemos decir, real, ¿no? Y estaba el otro modelo, un poquito contrapuesto, que es el de la corona de Aragón, que era el modelo, podemos decir, de corona de reinos separados, donde simplemente se comparte la persona del rey o el titular del poder, y en cambio cada uno de las entidades nuevas que se van incorporando suele tener categoría de reino y conserva sus propias instituciones y su propio derecho, que es ese modelo de reinos separados, ¿no? Y bueno, vemos ahí Navarra, el pequeño reino de Navarra en marrón oscuro, con esa cuña que entra en lo que hoy es Francia, ¿no? Lo que era la Merindad de Ultrapuertos, que esa se mantiene vinculada a Navarra hasta 1530. La abandonará Carlos I ya con una Navarra incorporada en la monarquía hispánica, ¿no? Entonces, bueno, en el momento del reinado de los reyes católicos, Navarra es un reino independiente. Isabel la Católica nunca reinó en Navarra. Esto a veces se nos olvida, pero nunca fue reina de Navarra. ¿Por qué? Pues porque Navarra, como reino independiente que era, podía estar al mismo nivel que Portugal, que ya era independiente desde el siglo XII, pero Navarra tiene sus propios reyes, sus instituciones, su derecho y una monarquía distinta. Bueno, entonces, ¿cuándo se incorpora Navarra? En Navarra, en su historia, ha atravesado estas 4 etapas que a mí ya, bueno, llevo desarrollando estas 4 etapas hace muchísimos años y estaréis cansados de verlas, ¿no? Navarra fue reino independiente hasta 1515, se incorpora a Castilla, pero como reino separado dentro, ya en lo que es la Edad Moderna, en todo ese amplio periodo, y esa forma especial de incorporación de Navarra a la monarquía hispánica realmente ha condicionado la situación institucional de Navarra en toda su historia hasta hoy. Porque hoy, como sabéis, Navarra es una comunidad autónoma, una de las 17 comunidades autónomas españolas, pero además de autónoma es foral. Y la denominación de comunidad foral es una denominación oficial que hace referencia a unas competencias especiales que la Constitución española amparó en el marco de la disposición adicional primera y respeto. Entonces, bueno, pues es un estatus especial que uno dice, bueno, ¿hasta cuándo? Podía haberlo perdido, pero el hecho es que se mantuvo y se mantiene, ¿no? Entonces, la etapa en la que me voy a centrar, obviamente, es esta segunda etapa de integración como reino separado dentro de la corona castellana, ¿no? Bueno, ¿cómo es la integración?
En 1512 tiene lugar la conquista de Navarra. Aquí nunca, los que estudiamos el tema, nunca hemos discutido conquista o no conquista. Hubo una conquista en 1512, esto no lo hemos negado nunca. Y hay una incorporación, porque el acta literalmente habla de incorporación. Cuando se cumplió en el año 12 el quinto centenario, en los medios de comunicación, anexión, incorporación, ocupación, no había duda ninguna desde el punto de vista jurídico. Esto puede discutirse en los medios, ¿no? Por dar un poquito de pábulo o por tratar de crear polémica, pero en el ámbito académico había cero polémica, es decir, hubo una conquista en 1512 y una incorporación en 1515, ya que hay un acta de incorporación a la corona castellana, ¿no? Entonces, ¿cómo se incorpora Navarra? Hay que entender, aquí en el título, lo digo por los que me acompañan aquí, como ha dicho Julia, de cuerpo presente, ¿no? El título aquí es conquista e incorporación, ¿no? Entonces, la conquista se produce en un marco, hay que entender el contexto. Era un marco conflictivo tanto a nivel interno de Navarra como a nivel internacional. ¿Por qué se conquista Navarra? Es decir, Navarra, Fernando el Católico la conquista por ultimar. Pensemos que la conquista se produce en 1512, Isabel la Católica había muerto ya en 1504, y entonces, cuando efectivamente se produce la conquista, ya había muerto también Felipe el Hermoso en 1506, y cuando se produce la conquista en 1512, no es por incorporar Navarra. Es decir, no es que Fernando el Católico quisiera sumar a Navarra, sino que son las circunstancias lo que determinan que Navarra se ocupe, y son, como os digo, las que vienen a continuación, ¿no? Había un conflicto interno en Navarra desde mediados del siglo XV. En Navarra, a mediados del siglo XV, era rey de Navarra Juan de Aragón, casado con Blanca de Navarra. Él había pasado a ocupar el trono navarro por matrimonio, porque en todos los documentos se dice que la reina propietaria, sabéis que esta expresión también se ha utilizado en otras monarquías, se utiliza la expresión reina propietaria, es ella, Blanca de Navarra, no él. Entonces, conforme a las leyes navarras, fijaros que algo muy parecido al sistema sucesorio al trono, muy parecido a lo que pasa en Castilla, es el mismo sistema en Navarra, porque en Castilla veis que cuando muere Isabel la Católica, Fernando deja de ser rey e inmediatamente pasa a la descendiente, que es Juana, casada con Felipe el Hermoso. El sistema sucesorio en Navarra legalmente era similar al castellano, es decir, la reina propietaria y la reina titular es ella. En el momento en que ella muere, debe ocupar el trono navarro el sucesor, el príncipe de Viana, que además, cuando muere su madre, él ya tenía 20 años, es decir, era una persona mayor de edad, y su padre, Juan de Aragón, se niega a cederle el trono. Esto es contra derecho. O sea, yo esto lo he dejado por escrito ya, precisamente en el congreso, aquí celebramos un macro congreso de especialistas en el tema de la conquista de Navarra en el año 2012, celebrando el quinto centenario de 1512, ¿no? Y esto por escrito, o sea, Juan de Aragón, desde que muere Blanca de Navarra, es rey en Navarra contra derecho. ¿Pero qué sucede? Ya sabemos lo fácil que es comprar voluntades, ofreciendo cosas a cambio, obviamente. Entonces, Juan de Aragón, obviamente, tenía sus adeptos. Y su hijo, el príncipe de Viana, también tenía los suyos, que podríamos decir que eran los legitimistas, pero es que jurídicamente tenían razón, esa es la verdad. Es como si Fernando el Católico se hubiese negado a ceder la corona de Castilla a la heredera, y hubiese dicho no. Ya sabemos que luego Fernando el Católico, por la incapacidad de Juana, interviene, ¿no? Pero lo hace como regente, por la incapacidad de su hija, no propiamente como rey. Entonces la cuestión es que Juan de Aragón no cede el trono y causa un conflicto, una guerra civil en Navarra que tardó muchísimo tiempo en resolverse. Una guerra civil entre los agramonteses, partidarios de Juan de Aragón, y los beamonteses, partidarios del príncipe de Viana, ¿no? Es decir, Navarra ya era un territorio en conflicto cuando se va a producir la conquista, porque esto se había iniciado en 1450 y entonces podemos pensar, Fernando el Católico, ¿qué relación tenía con Navarra? Esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Fernando el Católico era hijo de Juan de Aragón, del segundo matrimonio de Juan de Aragón. Juan de Aragón se casó en su primer matrimonio con la reina de Navarra, Blanca, con la que tiene 3 hijos, Carlos, príncipe de Viana, Blanca y Leonor. Y del segundo matrimonio con Juana Enríquez, es del que tiene como hijo a Fernando el Católico. Es decir, Fernando el Católico era hermano, por línea paterna, de Leonor, después, la que ocupará los ocupantes del trono navarro. Y estos últimos reyes que va a tener Navarra, cuando se produce la conquista en 1512, otra vez la reina propietaria, la titular era ella, Catalina de Foix, era sobrina nieta de Fernando el Católico.
Es decir, Fernando el Católico tenía una clarísima relación con Navarra, no nació en Navarra de milagro. Se suele decir que porque su madre Juana Enríquez sale de Navarra para que nazca el niño en Aragón, nació en Sos del Rey Católico, muy cerquita de la frontera navarra. Entonces, Fernando el Católico, su padre era rey de Navarra, rey de Aragón, y tenía relación obviamente con Navarra. Y el príncipe de Viana, pues era hermano, bueno, se llevaron mucha edad, porque el príncipe de Viana nació en 1421 y yo creo que Fernando el Católico en 1452, o sea que evidentemente 30 años de edad, pero eran hermanos por parte de padre. Entonces Fernando el Católico tenía relación con Navarra, y con estos reyes que están reinando en Navarra en 1512, él era tío abuelo de la reina Catalina, y tenían una buena relación. En el Archivo General de Navarra hay cantidad de documentos donde ellos le escriben querido tío, y él también se dirige a ellos queridos sobrinos, aunque eran sobrinos nietos, ¿no? Bueno, es decir, Fernando tenía relación, y el año que se produce la conquista, bueno, perdonad porque hay un dato ahí en la diapositiva que he puesto, 1494, fijaros cómo era la relación, porque incluso para la coronación de Catalina de Foix y Juan de Albret, para esa coronación, Fernando el Católico intervino con las tropas. Sí. A ver si podemos desplazar nosotros. Pero se puede. No, igual bajarlo abajo. Anda, ya está, así anda. estupendo. Uy, ha sido. Ya está. No he hecho nada. Bueno, pues si os fijáis, ¿no? Hay en 1494, para la coronación de estos últimos reyes de Navarra, ya está Julia, para lo que es la coronación de los últimos reyes de Navarra, Juan de Albret y Catalina de Foix, Fernando el Católico intervino con las tropas para que no pasase nada, porque ellos tenían miedo a llegar a Navarra. ¿Por qué? Por la oposición de los agramonteses. Es decir, esa guerra civil que había desencadenado Juan de Aragón en 1450 afectaba a los sucesores, que no veían con buenos ojos a los descendientes de Juan de Aragón. Entonces, Catalina, pues claro, era descendiente de Juan de Aragón, y Fernando el Católico, con tropas castellanas, asegura que en el acto de coronación no pase nada. Por eso lo que quería destacar es esta buena relación que tenía Fernando el Católico con los reyes navarros. Bueno, en ese contexto, ¿qué está pasando en el ámbito internacional? Principios del siglo XVI. Esto ya también todos lo saben. Había un enfrentamiento, una guerra internacional de la Liga Santa, de la que formaban parte, estaba integrado en la Liga Santa, aparte del Papa, Julio II, estaba Enrique VIII de Inglaterra, que todavía no había roto en esa fecha con la Iglesia, estaba también Fernando el Católico, y están enfrentados ¿contra quién? Contra el rey de Francia, Luis XII, por los dominios en Italia. Entonces, en ese contexto de guerra internacional, pensemos que Navarra está ahí, cerquita, totalmente próxima, aquí su frontera con Francia. Aquí, en todo este contorno de Navarra, pues ¿qué están? Pues tropas dirigidas por Fernando el Católico. Esto es Aragón, Fernando el Católico, rey de Aragón, y esto es Corona de Castilla. Había tropas para dirigirse ¿contra quién? No contra Navarra. Las tropas estaban preparadas porque la guerra internacional que había en ese momento era contra el rey de Francia. Y para prevenir una posible entrada de tropas francesas a través del Pirineo y a través de Navarra, Fernando el Católico tenía destacadas aquí pues tropas en todo lo que es la frontera de Navarra. ¿Qué pide Fernando en ese contexto de guerra internacional a los reyes navarros? A, como digo, su sobrina nieta, Catalina de Foix, y a su esposo, Juan de Albret. Les pide neutralidad. Les dice que no dejen pasar por el territorio navarro tropas francesas y que no se alíen con el rey francés. En ese contexto pasa lo siguiente. En ese año 1512, el 18 de julio, por presiones del rey de Francia, Luis XII, a los reyes navarros, se firma un tratado por poderes. En Blois se firma el Tratado de Blois, en el que se dice que los reyes de Navarra y el rey de Francia son amigos de amigos y enemigos de enemigos. Claro, esto es lo que indigna a Fernando el Católico, que les había pedido neutralidad. ¿Por qué el rey de Francia consiguió que los reyes navarros firmasen ese tratado? Bueno, porque les amenazó con privarles de sus dominios en Francia. Y los dominios que los reyes, Catalina y Juan, que eran sus apellidos Foix y Albret, tenían en Francia, eran mucho mayor que el territorio navarro. Y no solo amenaza el rey francés, es que inició un pleito en el Parlamento de París para privar de sus dominios a los reyes navarros. Con lo cual, los reyes navarros se ven obligados a firmar ese tratado con el rey francés. Tiene gracia ver en ese año las actas de las Cortes Navarras, en las que los reyes las convocan en 1512, antes de julio, las convocan 2 veces por la situación en que se ven internacional, ¿no? Y dicen a los 3 estados: ¿qué hacemos? Estamos entre 2 fuegos.
Y dicen claramente, por un lado, nuestro tío, Fernando el Católico, nos dice que seamos neutrales, pero el rey de Francia, claro, estaba con ya hecho, había puesto en marcha la privación de los dominios en Francia. Bueno, la cuestión es que firman el tratado. Fernando el Católico se enteró la víspera del contenido del tratado, él ya a través de sus redes de espías se hizo con el tratado también, y entonces lo que hace es dar la orden a las tropas dirigidas por el duque de Alba de que entren en Navarra. Las tropas entran en Navarra y ¿qué pasó? Pues hubo territorios, localidades debería decir más que territorios, ¿no? Porque esto era por localidades o señoríos. En función de si los señores del lugar eran agramonteses o beamonteses, pues hubo territorios que sí, en los que, o localidades que hubo guerra, por ejemplo en la zona de Tierra Estella, en Tudela, que luchan contra las tropas castellanas, pero hubo casos como el de Pamplona, en el que los representantes del ayuntamiento del regimiento de Pamplona salen a la muralla, a las puertas de la ciudad, a entrevistarse con el duque de Alba y decirle que no quieren la guerra. Es decir, ahí no hubo en Pamplona ningún acto de violencia. Pamplona capituló y sí que el duque de Alba les conminó a que jurasen, no reconociesen a Fernando como rey, y contestaron que no podían ser perjuros, que ya tenían a sus reyes jurados, aunque ya habían salido de Navarra, y que no iban a jurar a Fernando como rey, pero que piden que se respete sus fueros, el régimen navarro, y bueno, Fernando el Católico lo respetó. Bueno, no me voy a alargar mucho porque quiero llegar al final, ¿no? Bueno, entonces cuento esto como antecedente, ¿no? Entonces, bueno, vale, pues Fernando el Católico, entonces lo que hay, por eso digo, en 1512 es una conquista, una toma por las armas, en algunas localidades violenta, pero en otros pacífica, en donde había sobre todo mayoría beamontesa, que no veían mal las tropas castellanas. ¿Por qué? Porque Castilla, en la contienda que habían tenido Juan de Aragón y su hijo el príncipe de Viana, había apoyado al príncipe de Viana. Entonces, por eso los beamonteses no veían mal a Castilla, ¿no? Bueno, la cuestión, tiene lugar la conquista. ¿Cómo queda Navarra? Esto, Fernando el Católico, lo que se ve desde luego en el caso de Navarra, y yo creo que también en muchos otros casos que todos conocéis de sobra, es que le preocupaba mucho también la justificación jurídica, ¿no? Porque para la conquista de Navarra encargó a Palacios Rubios, a Juan López de Palacios Rubios, conocido jurista, le encargó que hiciese un texto de justificación de la conquista, que se hizo y que se conserva el documento, es un documento amplio, ¿no? Entonces, bueno, a Fernando el Católico, por eso digo que le preocupaba, yo creo, el tema también jurídico, ¿no? Porque en ese primer momento, él, que no han querido reconocerle como rey en Navarra, él utiliza el título de depositario del reino. Soy depositario del reino hasta que vuelvan los reyes, digamos, titulares, ¿no? Pero bueno, parece que le dura poco esta intención porque, claro, hace las gestiones, pero hace todas las gestiones con el Papa, no olvidemos que eran aliados dentro de esa Santa Liga, y hace gestiones con el Papa para conseguir, pues desde luego, el rey de Francia, que sea excomulgado, que se amenace con la excomunión. Por eso, veis que a los 3 días del tratado, el 21 de julio, hubo una bula, la bula Pastorile Celestis. En esta bula se amenaza con la excomunión a los aliados del rey francés, pero ya unos meses después, en febrero de 1513, los reyes navarros son excomulgados, Catalina y Juan de Albret, son excomulgados por una bula concreta, que es la bula Exigit Contumacium, ¿no? Entonces, bueno, están excomulgados y esta bula se considera como un documento de privación y adjudicación. Se priva a los reyes navarros de sus dominios, que serán adjudicados al primer rey cristiano que los ocupe, que ya era Fernando el Católico porque ya lo había ocupado. Entonces, con este argumento, Fernando el Católico convoca a las Cortes de Navarra, las primeras tras la conquista en 1513, y esas Cortes navarras ya le reconocen como rey, ante el argumento de que sus reyes jurados han sido excomulgados y entonces él ocupa el trono. Ahí ya, desde marzo de 1513, se titula con, podemos decir, argumentos legítimos en esa época, pues como rey navarro, ¿no? Y bueno, ¿cómo queda Navarra? Pues sigue quedando como reino independiente. Es decir, ¿qué se ha producido? Bueno, pues lo podemos decir un cambio dinástico. Dejan de ser reyes Catalina y Juan y pasa a serlo Fernando el Católico. Pero mantiene Navarra como reino independiente. No está vinculado a ninguna corona, ni a la de Aragón ni a la castellana. De hecho, esto es un catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Alcalá de Henares, con el que tengo una gran relación hace muchos años, que es Alfredo Floristain, que ha publicado mucho también sobre todo este tema. Ya señaló hace muchos años que hay documentos en los que Fernando el Católico manifiesta su voluntad de dejar Navarra y su corona de Aragón, ¿no? Es decir, no es que tuviera voluntad inicial de vincularla a Castilla, pero ya en julio de 1515, el 7 de julio de 1515, decide incorporarla
a la corona de Castilla, al no tener descendencia de su esposa Germana de Foix. Parece que si el hijo que tuvo con Germana, que llegó a nacer un hijo, el príncipe Juan, hubiese sobrevivido, pues tal vez el destino o la unión de las coronas se hubiese producido más tarde en España o no se hubiese producido. Aquí no podemos tener una bola de cristal para saber qué hubiese pasado, ¿no? Bueno, el caso es que en 1515 ya Navarra se incorpora, pero se incorpora como reino separado. ¿Por qué? Por el juramento que había hecho Fernando el Católico desde la conquista de Navarra de que se iba a respetar el régimen navarro, los fueros. Ya sabes que el fuero, de sobra sabemos que son un régimen jurídico propio de determinadas personas o lugares. Pues a Navarra se le prometió desde el primer momento que se iba a mantener su régimen jurídico especial. Se incorpora como reino separado, que es la única excepción en el modelo unitario de reinos unidos de Castilla, la única excepción, y esto se manifiesta, podemos decir físicamente, en una cláusula que en el juramento ya de Carlos I se incluye cuando se juran los fueros de Navarra, para que Navarra quede como reino de por sí, ¿no? Y que se repite ya en las fórmulas de juramento sucesivos, ¿no? Bueno, hasta aquí ya veis la explicación del por qué Navarra es un reino separado. ¿Esto qué suponía? Y ahora sí voy a ir mucho más ágil. Supone que si Navarra es un reino separado dentro de Castilla, mantiene sus instituciones, es decir, mantiene sus cortes con su correspondiente diputación como órgano ejecutor, mantiene los tribunales, que sabemos que como no había separación de poderes, bueno, pues eran también instituciones tanto judiciales como de gobierno. En el caso del Consejo Real, la Corte Mayor sí que era solo una institución propiamente judicial, y la Cámara de Comptos, que sí se encargaba de todo lo que era el control de cuentas del reino, pero también tenía competencias judiciales en materia económica y financiera. Bueno, es decir, este es el esquema de las instituciones básicas que mantiene Navarra, no opuesto a las de la administración local, pero obviamente Navarra sigue siendo un reino con sus cortes diferentes de las Cortes de Castilla, que funcionaron hasta también 1836. La última reunión fue en 1828-29 y se pidieron reuniones sucesivas a las que no se llegó a acceder, ¿no? Y como representación, es decir, he puesto aquí veis en la diapositiva, su rey ya es el de Castilla. ¿Desde cuándo? Desde 1515, porque en 1512 el rey era Fernando, que era rey de Aragón, pero no de Castilla. Entonces, bueno, el rey castellano desde 1515, y como representación del rey, pues Navarra siempre tuvo un virrey. Entonces, en el marco del proyecto de investigación que os he contado y del que vengo un poquito a contar resultados muy brevemente, pues, ¿qué hemos estudiado? Los virreyes de Navarra. El virreinato no se había estudiado, y estamos en ello, ¿no? Hemos estudiado sobre todo los 12 primeros virreyes, pero también Regina Polo, que estaba en el proyecto, pues Regina estudió un virrey concreto, el duque de Alburquerque, que es bien interesante. Ahora os voy a contar alguna conclusión, ¿no? Entonces hemos estudiado fundamentalmente el virreinato, también dentro de las Cortes y la Diputación del Reino, que se estableció en Navarra. Se suele decir, la Diputación se establece, es Diputación Permanente en 1576. Bueno, realmente se estableció mediante auto de 1569. Y uno de los 6 diputados era una figura que se estableció que fuese el agente navarro en la Corte. Es decir, una persona delegada que tenía que vivir permanentemente en Madrid, aunque era miembro de la Diputación, para la que se le trae un salario fijo y que se encargará del seguimiento de los asuntos navarros en la Corte. En el marco del estudio de la gente en la Corte, que sacamos un libro hace ya unos años, ¿no? En el que hay los artículos, o tenemos las contribuciones, diría artículos no, son capítulos del libro, de todos los miembros del equipo, con los avances que hemos ido haciendo, ¿no? Este agente en la Corte en el siglo XVII trató de ser sustituido por una secretaría especial dentro del Consejo, dentro del Consejo del Rey, a lo que no se llegó a acceder, ¿no? Pero bueno, estuvo. Esto, para quienes estudiéis el Consejo, también puede ser algún dato interesante, ¿no? Porque para estudiar, ¿no? No se accedió, aunque las Cortes navarras pidieron tener una secretaría, ¿no? Bueno, entonces lo que sí hubo es un agente en la Corte que realmente desde 1569 hasta el último agente, hasta que Navarra dejó de ser reino, hasta 1836. Os diría que incluso el último actuaba casi hasta 1841, ahí con periodos en que aparecía y desaparecía, ¿no? Y luego hemos estudiado también el Consejo Real, que del Consejo Real de Navarra pues estaba obviamente la historia conocidísima de los años 60 de Joaquín Salcedo, que estudió el Consejo Real. Sabéis que recientemente también Miquel Lizarraga ha publicado las ordenanzas del Consejo, la publicación de USA del año 1622, ¿no? Pero en el marco del proyecto, la profesora Pilar Arregui,
también estudió la figura del regente del Consejo Real, la composición, estructura del Consejo, también relaciones con la Corte. Es decir, tengo que decir que sí que llevamos unos años de colaboración sumamente interesante, estudiando el tema navarro tanto desde la óptica castellana y dentro de la integración en la monarquía, no Navarra como tal sola, porque eso no tiene sentido, sino viéndola desde esta perspectiva, ¿no? Y voy a contaros rápidamente algunas de las principales conclusiones porque ya se me echa el tiempo encima, ¿eh? Entonces las demás diapositivas voy a pasarlas muy rápidamente, ¿no? En relación con la figura del virrey, Navarra, antes de la conquista y de la incorporación a Castilla, hubo virreyes, pues realmente tenemos datos desde el siglo XIII. La primera persona que actúa como virrey en Navarra ya son, lo que pasa que es con la dinastía de Champaña, y voy a ir aquí rápido, es decir, no se les llamaba virreyes, se les llamaba senescales, especialmente con la dinastía de Champaña, gobernadores o lugartenientes, cuando quien ejercía el cargo, funciones que después ejerció un virrey, eran familiares de los reyes. Entonces se llamaban lugartenientes, por ejemplo, en época de Carlos II el Malo, dejó como lugarteniente cuando se iba el rey, a veces a su hermano Luis o a su esposa Juana. Con Carlos III el Noble dejaba a su esposa Leonor o también a su hija Juana. Con Juan de Aragón, a pesar de la mala relación que tuvo con su hijo el príncipe de Viana, también lo dejó como lugarteniente, ¿no? En algún año en que se ausentaron brevemente él y su esposa, lo nombraron gobernador, pero después también lugarteniente, ¿no? Y virreyes, antes también de la conquista, la primera persona a la que en la documentación navarra se le da el nombre de virrey, ya no de senescal, lugarteniente o gobernador, la primera persona es un cardenal, hijo de Leonor de Foix, es decir, sería un nieto de Juan de Aragón este cardenal, ¿no? Porque Leonor era la tercera hija de Juan de Aragón, hermana del príncipe de Viana, ¿no? Entonces, Pedro de Foix es el primero que usa en la documentación navarra, al que se adjudica, no es que la utilice, se le llama virrey ya en 1479. Y con estos últimos reyes de Navarra, con Catalina y Juan de Albret, pues tuvieron también como virreyes, mientras ellos no iban a Navarra a ser coronados, pues vemos que también a otro hermano de Pedro de Foix, que se llamaba Jaime de Navarra, y el propio suegro de la reina Catalina, un francés, Alain de Albret, pues también ejerció el cargo de virrey, incluso firmando pacto en nombre de los reyes, de su hijo Juan y de la esposa, que era la reina titular de Navarra, Catalina, con Fernando el Católico. Es decir, los virreyes ya eran conocidos con antelación en Navarra, ¿no? Primeros virreyes tras la conquista, pues fijaros, es muy interesante el caso del primero, al que no se nombra virrey. Fernando el Católico, esta fecha que está aquí puesta, no hagáis caso, 25 de julio es cuando ya entra el duque de Alba en Pamplona, pero a Rodrigo Mercado de Zuazola, pongo la diapositiva siguiente, se le nombra gobernador de Navarra el 17 de septiembre, exactamente 3 meses, ¿veis? Del 17 de septiembre al 17 de diciembre. A este gobernador, ¿quién era? Este señor Mercado de Zuazola era natural de Oñate y fue el fundador de la Universidad de Oñate en el País Vasco, porque él era natural de allí, nacido en Oñate, aunque cuando se le nombra gobernador era obispo de Mallorca. Ejerce este cargo cuando se nombra gobernador de Navarra. Y se le dan, ¿qué competencias? Las propias de un virrey. Se le dice que debe jurar los fueros, que reside en Pamplona, donde debe estar también el Consejo Real y la Corte Mayor. Esto, claro, ¿quién lo dispone? Pues obviamente Fernando el Católico. Es unos meses, 2 meses después de la conquista, inmediatamente, ¿no? ¿Y qué dice el rey? Pues que él debe presidir el Consejo Real y sentarse en el lugar del rey en el Consejo y firmar las provisiones de gracia y justicia. Es decir, aunque se titula gobernador, realmente sería el que podemos considerar primer virrey por 3 meses, aunque no se le conceda esa categoría, obviamente, podríamos decir, es una especie de virrey tal vez no interino, porque fue expresamente a Navarra, él no vivía allí. Bueno, la cuestión es que este es el antecedente por 3 meses del que se considera propiamente primer virrey, que es don Diego Fernández de Córdoba, marqués de Comares, al que se le concede el título a la reina Juana, y alcaide de los Donceles, ¿no? Bueno, de don Diego Fernández de Córdoba sí que se conserva el nombramiento, la instrucción que hace Fernando el Católico. Ahí veis que es justamente el 17 de diciembre de 1512, el día que cesa en el cargo el gobernador Rodrigo Mercado de Zuazola. Este es el primer virrey, que es interesante, y por eso digo que voy rápido, este virreinato. Bueno, es interesantísimo que Fernando el Católico concedió un perdón general a los agramonteses, a los que inicialmente se habían opuesto a que él fuese el rey de Navarra. Y bueno, ¿y qué se hace? Pues el rey católico encargó a don Diego Fernández de Córdoba
pues que estudiase qué deudas habían dejado pendientes los reyes privativos de Navarra para pagar las deudas pendientes. Dice que se estudie, se vean qué daños se han causado por la guerra para de alguna manera satisfacer los daños causados, que se devuelvan los bienes a los naturales, exceptuadas las fortalezas no, porque claro, las fortalezas sí que obviamente el temor es que vuelvan a reaccionar, como después hubo varios intentos de recuperación del reino, ¿no? Pero bueno, es interesante, y lo interesante son los poderes que tiene este virrey y todos los virreyes siguientes hasta 1546. ¿Por qué? Porque tenían, además de lo que son poderes propios de cualquier virrey que conozcáis, ¿no? Que es el poder para convocar, presidir las cortes, reparar los agravios, hacer actos de gobierno, bueno, pues tenían poder jurisdiccional, y se le dice que tiene la alta y media jurisdicción, tanto civil como penal. Es decir, los virreyes ejercen la función jurisdiccional en Navarra hasta 1546. En 1546 expresamente se les quita, y voy rapidito, bueno, veis aquí, por ejemplo, porque ya voy a acabar, 5 minutos acabo. Aquí está la real provisión por la que se le concede el título de Marqués de Comares, la reina Juana, bueno, esto, la casa de los alcaides, estos son los virreyes siguientes. Aquí he puesto el fuero reducido porque es en 1514, con el primer virrey también. Yo al fuero reducido le tengo cariño especial porque fue mi tesis doctoral sobre él, pero bueno, entonces ya en 1514 el primer virrey, don Diego Fernández de Córdoba, sí que se preocupa también por la idea que ya habían expuesto los reyes Catalina y Juan, los reyes destronados de Navarra, habían expuesto la necesidad de hacer un texto nuevo, no reducir porque sea un texto breve, es un texto que tiene 815 leyes, es amplísimo. Se dice en el prólogo, es reducir a unidad, es decir, unificar la diversidad de fueros existentes, actualizarlos y redactarlos acordes con la época, ¿no? Bueno, todo eso con ese primer virrey, don Diego Fernández de Córdoba, como digo, que toma el testigo de Rodrigo Mercado de Zuazola, ¿no? Bien, ¿y qué otra cosa quería destacar? Bueno, lo que estaba diciendo, ¿no? Que cuando se retiran los virreyes el poder jurisdiccional con el conde de Castro. En 1546 al conde de Castro, que solo fue virrey de Navarra unos meses porque murió, y enseguida hubo que nombrar en 1547 otro virrey, don Luis de Velasco, el que fue segundo virrey de la Nueva España. Este fue antes virrey en Navarra, ¿no? Bueno, entonces al conde de Castro, en esa instrucción que se da en 1546, no voy a hacer referencia al resto de puntos, pero se le excluye expresamente la función jurisdiccional y se dice que el virrey de Navarra lo que tiene que hacer es asegurarse de que será el Consejo Real quien ejerza libremente y adecuadamente la justicia, y que él tiene que supervisar, pero una cosa es supervisar y otra intervenir. Entonces aquí es cuando ya en 1546 se retira a los virreyes el poder jurisdiccional. Lo mantendrán en cuanto que el nombramiento, como sabéis, era virrey y capitán general como máxima autoridad militar, sí que lo mantienen en el ámbito militar, pero no tienen poder jurisdiccional, lo que es jurisdicción ordinaria, ¿no? Bueno, en otros resultados, en las relaciones virrey y Consejo Real de Navarra, aquí son algunos de los resultados de Pilar Arregui, ¿no? Hablaba de la bicefalia en 1496, cuando se plantea una doble cabeza por ese enfrentamiento agramonteses, beamonteses. Bueno, perdón, esto es un poquito más adelante, ¿no? Voy a entrar a... Esto es lo... Bueno, aquí. En 1400, ahí lo tenemos, sí, 1496, la presidencia bicéfala del Consejo Real, como después va cambiando la composición, en el año 1500 era un presidente y 8 consejeros, hasta pasar a ser el presidente y 6 consejeros, después de la visita de Valdés en 1525. Se estudió también Pilar Arregui y encontró un proyecto veis aquí, de compilación de reparos, leyes y ordenanzas, que en el año 1527 es una iniciativa que tramita el fiscal del Consejo, Juan de Jaca. Luego están también los resultados del virrey Alburquerque, de la profesora Regina Polo. Destaca cómo este virrey parecía más partidario de los agramonteses, cómo también se ve la relación con Castilla a través del Consejo, la relación con Castilla a través justamente del Consejo de Estado, por el intercambio de oficios que hay entre el virrey Alburquerque y el Consejo de Estado para notificar cuál es la situación de Navarra, ¿no? Y también la relación del Consejo, a través del regente, la cabeza del Consejo, con la Cámara de Castilla para el nombramiento de cargos en Navarra, ¿no? Es decir, todos, no voy a apropiarme aquí de los resultados de los demás, pero quería también exponerlo, ¿no? También hemos estudiado linajes influyentes en la corte, porque el proyecto tenía una parte de historia social muy interesante, donde nos han ayudado expertos en historia que han estudiado los linajes, más conocido el linaje de los Goyeneche, pero están también los Esma, los Flon, ¿no?
y las marquesas de Cortes, y también desde el punto de vista de la historia patrimonial se ha estudiado la cultura material y suntuaria de bienes, trasiego de bienes de Navarra a la corte en Navarra, porque explica el que muchos navarros fueron muy influyentes en la corte española, especialmente en el siglo XVIII, ¿no? Muchos navarros que se desplazaron a vivir aquí y llegaron a ocupar cargos importantes, ¿no? Bueno, esto sería un poco, podemos decir, lo que serían resultados especiales. Y por acabar, ya me he pasado 5 minutos. Tranquila. ¿Sí? Bueno, gracias, Julia. Fijaros, es decir, todo esto que nos... que lo estamos disfrutando pero mucho, me seguís, ¿no? Porque voy rápida. Que ahora puedes ir un poco. Pues fijaros, es decir, todo esto, bueno, he dejado esta imagen de la novísima recopilación, que es la segunda recopilación oficial del Reino de Navarra que se hace en la Edad Moderna, ¿no? Que recoge pues todas estas instituciones. ¿Por qué puse esta imagen? Porque aquí se recoge todas la referencia a estas instituciones que he mencionado, al virrey, al consejo, a las cortes, es decir, a lo que era esa Navarra como reino separado dentro de la monarquía española y que se mantienen no solo vivas, sino muy, muy activas. Muy activas y estas presencias que he mencionado en la corte en Madrid, desde Felipe II, ¿no? Eran muy importantes para Navarra porque eran personas influyentes que ayudaban a mantener ese estatus de reino separado. Y el tener personas influyentes en la corte importaba mucho, y son personas de peso, ¿no? Esos personajes, esos linajes que he mencionado, ayudaban a que el caso navarro se comprendiese en Madrid, vamos a decirlo así, ¿no? Se comprendiese, se entendiese y decir, bueno, es que es un reino y sigue teniendo sus cortes, tiene su consejo real, tiene su cámara de contos, tiene sus merindades, valles, tendeas, tiene su propia estructura en todos los campos de la administración, podríamos decir a nivel central, a nivel territorial, a nivel municipal, y debe ser preservado, ¿no? Bueno, entonces, lo que decía, por ir terminando, el interés es que esto lo hemos contemplado desde una perspectiva comparada, por ejemplo, con el caso francés. Y en concreto, en la publicación que sacaremos, el libro saldrá, lo publica Aranzadi La Ley en enero de 2026. Os haré llegar, por supuesto, aquí a la Universidad Autónoma para la biblioteca y para vosotros pues, los ejemplares que... Dedicado. Por supuesto, pero también os digo que a los 6 meses, el contrato editorial que tenemos, que a los 6 meses se aparece en abierto. Que es lo interesante ahora mismo la ciencia abierta, ¿no? Aparte de físico, ¿no? Bueno, entonces la cuestión es que Colabora, sale en el libro, un capítulo está dedicado a Bretaña por el que es el mayor experto también de historia del derecho en Bretaña, que es el profesor Thierry Jamón, que ha tenido la amabilidad, efectivamente ya hemos estado en contacto, y fijaros qué identidad, aunque voy a ser breve, en el caso de Bretaña en Francia, ¿no? Bretaña era un ducado, es bien interesante este capítulo que ha escrito él, porque ya veréis, llega a decir que era un ducado independiente de la corona francesa, porque dice el título ducal de Bretaña no es una concesión del rey de Francia, es, digamos, un nombramiento de la propia población de Bretaña que lo escoge como duque, ¿no? Y dice, bueno, con lo cual podemos entender en ese sentido, no podemos hablar de reino porque obviamente no era un reino como en el caso de Navarra, no tenía reyes, pero sí un ducado que era libre de vincularse pues a un rey o a otro, ¿no? Entonces fijaros qué sucede con Bretaña. Él habla, aquí sí, como he mencionado, el profesor Jamón habla de lo siguiente, ¿no? Dice, hay una unión personal a la corona francesa cuando la duquesa heredera del ducado, Ana de Bretaña, se casa con 2 reyes de Francia. Primero se casa con Carlos VIII en 1491 y cuando muere Carlos VIII se casa después con Luis XII en 1499. Entonces ahí hay una unión personal, no una unión real, porque se dice, bueno, es simplemente la persona de la duquesa casada con el rey, ¿no? Entonces, ¿cuándo se produce la unión real? Dice, bueno, hay una unión real con el Acta de Unión de Bretaña a la Corona de Francia en 1532. Fijaros que es muy coetáneo de la incorporación de Navarra. Navarra se incorpora a Castilla en 1515, el Ducado de Bretaña se incorpora a la corona francesa en 1532. ¿Y qué es lo bonito de esta incorporación? Pues fijaros, pese al centralismo francés y sobre todo podemos pensar en el centralismo del Rey Sol, ¿no? De Luis XIV. Bueno, pues Bretaña mantuvo las especialidades que os voy a mencionar hasta la Revolución Francesa. Mantiene un parlamento, ya sabéis que el parlamento en Francia es Tribunal de Justicia, lo que es lo que nosotros llamamos parlamento, o en otros países nosotros llamamos cortes, en Francia son los estados generales, ¿no? Bueno, pues
mantiene su propio Tribunal de Justicia. Además, los bretones no podían ser juzgados más que por jueces de Bretaña y en su tierra, igual que pasa con los navarros, que solo pueden ser juzgados en toda la Navarra de la Edad Moderna por jueces naturales, y en Navarra no se podían sacar procesos fuera. Pues Bretaña tenía exactamente lo mismo. Los cargos, los beneficios eclesiásticos solo los podían ocupar bretones, y para el cobro de impuestos los Estados Generales de Bretaña, la Asamblea de Bretaña, tenía que dar el visto bueno. O sea, fijaros. Y un nieto de la duquesa Ana de Bretaña, que es el rey Enrique III, porque claro, ella ya es reina consorte de Francia, ¿no? Entonces el rey Enrique III de Francia permite algo inusitado a los estados, se llaman estados regionales o al estado de Bretaña. ¿Y qué le permite? Que puedan supervisar las leyes del rey antes de su aplicación. Lo que vendría a ser una especie de lo que en Navarra se llama pues el pase foral, es decir, la supervisión de las leyes del rey para aplicarse. Con lo cual, el paralelismo de Bretaña con Navarra dentro de Francia, de la centralista Francia, pues es clarísimo, ¿no? Y muy similar, y aquí ya sí termino, es el caso, por ejemplo, de Escocia en Inglaterra. Lo mismo, sabéis que en el caso escocés pues hay una unión personal en la persona del rey Jacobo VI de Escocia, que pasa a ser Jacobo I de Inglaterra en 1603, y una unión, en cambio, ya real en 1707, cuando ya se habla del Reino Unido, de la Gran Bretaña, porque desaparece el Parlamento de Edimburgo y los escoceses envían representantes al Parlamento de Westminster, ¿no? Bueno, sin más, aquí termino. Gracias, porque me he pasado, a pesar de la generosidad de Julia, me he pasado de tiempo, pero bueno, pues son casos bonitos. Es decir, esto yo sobre todo animaría a los investigadores más jóvenes a ver que a veces pensamos, bueno, Navarra, ahí está. No, o sea, nos da una visión de lo que es la historia, pues la historia de la monarquía hispánica, pero por comparativa, es decir, el hacer estudios comparados cada vez es más interesante, porque igual que estos casos, estoy segura que en otros procesos, en el resto de Europa hay procesos muy similares, ¿no? Y reiterar el agradecimiento a todos los oyentes aquí presentes y a los que estáis conectados, agradecimiento por vuestra paciencia y atención, y bueno, que estoy encantada. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, un aplauso. No. Pues muchísimas gracias, Mercedes. Entonces abrimos ahora un turno de un coloquio en relación con lo que estás comentando. No sé si... Bolia. Sí, pues muchas gracias, porque me ha parecido muy interesante. Yo tengo curiosidad por el documento ese que se hace de la justificación de la conquista, qué clase de argumentos se dieron. Y luego la otra pregunta sería, en relación con el tema comparado, si se puede hacer un paralelismo o cuál fue la relación de lo que fue el reino de Navarra, que posteriormente se incorporó a la monarquía francesa, y también cuál sería la relación con ese reino separado de Navarra que habéis estudiado. Muy bien, muchísimas gracias, Bolia. Bueno, yo creo que se ha oído, ¿no? Se oye, supongo, ¿no? Sí, confiamos en que sí. Bueno, sí, a las preguntas que ella me ha hecho. Ella ha preguntado, Bolia, que es doctoranda aquí en la Universidad Autónoma de Madrid, que es, pregunta por dos, bueno, no quiero dar a nada porque lo mismo lo desconecto, ¿no? Lo dejamos así, da igual. Dejamos de compartir. Era dejar de compartir. Dejar de compartir no pantalla. leo qué es lo verde. El rojo. Ah, el rojo. Perdonad, es que no veo nada. Esto no destruye nada, ¿no? Vale. No pasa nada. Bueno, preguntaba Bolia, que está aquí, por la justificación de la conquista que hace Juan López de Palacio Rubios, que todos sabéis, los que estáis aquí, los que estáis conectados también especialmente, que fue el que redactó en el proceso de descubrimiento, conquista del continente americano, el que redactó el requerimiento que se leía a los indígenas para combinarles a someterse a la corona, ¿no? Este jurista, asesor, podríamos decir, asesor jurídico de Fernando el Católico. Bueno, pues ¿qué argumentos da? Es un documento amplio, con varias páginas, o sea, no sé cuántas, pero imaginaros, no quiero tampoco patinar, pero 30 por lo menos tiene, ¿no? Entonces, se conserva manuscrito en el Archivo General de Navarra, y lo que dice Juan López de Palacio Rubios, el argumento que da, dice por un lado que al menos la mitad de la población navarra sería favorable a Fernando el Católico, la población beamontesa, con lo cual eso sería justificado.
Después que se había roto el acuerdo hecho con Fernando el Católico de neutralidad, ese es otro argumento que justificaría esto. Y después el que los reyes navarros, pues por esa bula papal, habían sido privados del dominio al devenir herejes, al haber sido excomulgados. Entonces son los tres argumentos principales que da Juan López de Palacio Rubios, los va desgranando, ¿no? Esto también en una publicación que se lo editó Ariel en 2012, que es la que coordinó justo el profesor que he mencionado, Alfredo Floristán. Ahí también se dedica, no me voy a acordar ahora el nombre del profesor, que también va detallando los argumentos de Juan López de Palacio Rubios. En mi propia contribución también ahí lo desgrano más, ¿no? Pero esos serían los tres argumentos esenciales. Y en cuanto a la otra pregunta de que qué pasó, por ejemplo, con la parte de Navarra que se desgajó, que solo la he mencionado de pasada, ¿no? Era lo que se llamaba en Navarra la Sexta Merindad, el fragmento, la cuña de Navarra que entraba en Francia, que sería actualmente es zona de Francia. La capital de lo que era la Sexta Merindad era la localidad preciosa, chiquitita, pero muy bonita, de esa zona del Pirineo francés, que se llama San Juan de Piedepuerto, ¿no? Entonces, esa sería la capital de lo que era la Sexta Merindad. Fernando el Católico, ¿por qué la abandonó? Parece que por razones también de defensa y por no ser una zona especialmente, digamos, rica, ¿no? Porque, entonces, por razones defensivas, porque había que cruzar el Pirineo, y porque se ve que a partir de 1530, esto en el Archivo General de Navarra, esto lo ha estudiado un también conocido historiador de Historia Medieval de Navarra, Luis Javier Fortún, que se estudió todos los registros de comptos, de la Cámara de Comptos, ¿no? Pues ya las cuentas, es decir, ya se deja de contribuir desde 1530. Se dice, bueno, si hubiese sido una zona especialmente rica, con una contribución tal vez más señalada, pues, pero parece que la razón fundamental fue estrategia, razón defensiva, por encontrarse los Pirineos se abandona. Entonces, en el paralelismo que preguntabas, esa zona, que es lo que se suele llamar la Baja Navarra, ¿no? La Baja Navarra formó parte de la corona de Francia. De hecho, sabéis que, claro, los reyes de Francia, pero porque es un descendiente de estos últimos reyes de Navarra. Enrique IV de Francia, el hugonote, era descendiente de esos reyes navarros, y ya desde él hasta la Revolución los reyes de Francia se titulan reyes de Francia y reyes de Navarra porque tienen esa zona de la Baja Navarra. Entonces, bueno, ¿qué pasó con esa zona? Pues realmente, claro, ya Navarra como tal, como reino, como el rey titular, que realmente era Carlos I, la abandona. Podían haber peleado tal vez más las cortes navarras, haberle dicho no abandone esa merindad, pero el hecho fue que Carlos I es el que abandona esa zona en 1530, es abandonada la Sexta Merindad y mantuvo algo parecido efectivamente a lo que eran las Cortes de Navarra, pero bueno, lo que se le permitió fue un tribunal de justicia, un parlamento también en esa zona, el Parlamento de la Baja Navarra. Esto hay una publicación de una historiadora también navarra, que ha sido fundamentalmente su función archivera, que se llama Susana Herreros Lopetegui, ha estudiado toda esa zona de la Baja Navarra. Entonces mantiene sobre todo más un tribunal de justicia. Ellos se quieren seguir llamando también navarros, ¿no? Y de hecho se llaman porque lo eran, pero es verdad que desde la óptica de lo que es la Navarra española, pues se abandonó totalmente. Mantuvo especialidades esa zona, sí, dentro de Francia, pero no tan marcadas como en el caso de Bretaña, más en el ámbito judicial. Por acabar la frase, perdón. No, solo por escucharte un poco más, ahí ahondar un poco en la parte, ¿no?, de la perspectiva comparada, y has citado Bretaña y Escocia y el caso de Portugal también un poco solo para el placer de escucharte más. Bueno, ¿qué va? Fíjate, bueno, el caso de Portugal, claro, Portugal, reino independiente ya desde 1140, clarísimo, o sea, no se plantean, bueno, no, con la excepción también de la época de Felipe II, ¿no?, cuando Portugal se vuelve a vincular a la corona española, pero claro, ahí sí que también claramente como reino separado, ¿no? Sí, pero habría preguntas del 1580. De 1580 a 1640. Sería el mismo, tú dirías, sí, que era el mismo estado. Podríamos decir, sí, que era un paralelismo, o sea, sí, tiene un paralelo con Navarra. Lo que pasa que, claro, en el caso de Portugal, yo creo que sí que estaba ya muy claro el que se tenía que preservar. No, en Navarra también, pero sí que está muy bien el paralelismo que señalas, Laura, ¿no?, de mantiene todas las instituciones, solo tiene en común con el resto del Estado, de la monarquía, la persona del rey. Sí. El Consejo de Portugal. Está en Madrid. Mira, esa es una diferencia, mira, gracias Manuel, es verdad, fíjate, porque en el caso, por ejemplo, del Consejo de Navarra,
Es el único, como sabemos, de los consejos de la monarquía que tiene la sede fuera de la corte, lo cual, fíjate, en el trabajo que hizo Pilar Rey en el marco del proyecto, decía, esto que puede parecer a veces una ventaja, igual era una desventaja, ¿sabes? O sea, por eso viene muy bien la pregunta de Laura, porque al decir, hombre, el Consejo de Navarra es el único que no está en la corte, pero claro, el tener presencia en la corte ayuda mucho a que te entiendan mejor. Por eso Navarra tiene que recurrir a un agente, porque no quiere tampoco desplazar su consejo a Madrid, ¿no? Podemos decir, bueno, Madrid sería de Felipe II, ¿no? Pero es cierto que hay un consejo de Portugal, igual que también hay un consejo de Flandes, ¿no? Dentro de los consejos de la monarquía. Entonces, el tener también como tu propio consejo, eso también supone el que es un territorio con esa entidad de reino separado, ¿no? Pero bueno, el caso del Consejo de Navarra, al estar en Navarra, en el caso Pilar Rey, esto lo ha dejado también por escrito en el libro este conjunto, ¿no? Dice, bueno, pues el hecho de que estuviese en Navarra tal vez pudo perjudicar, ¿no? Pero bueno, relativamente podríamos decir, porque fijaros hasta cuándo conserva la situación de reino, ¿no? Oficialmente hasta 1841, aunque de hecho las instituciones en 1836 ya tienen un golpe de muerte, ¿no? Porque en 1836 claramente cuando se da la orden de supresión de los tribunales navarros, ¿no? El Consejo Real, la Corte Mayor y la Cámara de Contos, porque ese año, 1536, en concreto el 27 de agosto, se crea la Audiencia Territorial de Pamplona se llamó, y hay una orden de supresión de los tribunales, y ese mismo año también se impone la orden de que se establezcan ayuntamientos constitucionales, no lo que eran ayuntamientos. Y hay unos cuantos de años lo que se impone y lo que hay... Del 36 al 41. No, pero realmente el Consejo Real desaparece clarísimamente. Sí. Y la Corte Mayor también, y la Cámara de Comptos también, porque incluso, fijaros, el archivo de la Cámara de Comptos y todo ya desapareció, se dio la orden de supresión, ¿eh? O sea, ahí los 3 tribunales navarros desaparecieron. Pero fijaros, la Cámara de Comptos, la expresión Cámara de Comptos, no lo he dicho antes con Bretaña. Bretaña también tenía su Cámara de Comptos y tenía también su consejo. O sea, entonces, de hecho, la expresión contos en Navarra es de origen francés, de contes, ¿no? O sea, en Francia, ya sabéis, pues, pero bueno, en aquella época se utilizaba comptes, entonces es expresión francesa. Pero bueno, esto me ha ido de la pregunta, pero es Laura, es verdad, o sea, hay un paralelismo claro en Portugal, pero yo pienso que sí. ¿Y quién no mantuvo sus propios fueros, instituciones? Un poco la pregunta al contrario ahora. ¿Quién no mantuvo? ¿Quién no mantuvo sus derechos propios? Pues si fijaros, pues un ejemplo aparte de Al-Ándalus, claro. La Corona de Aragón. Fijaros, la Corona de Aragón la mantiene, pero claro, la gran crisis, decretos nueva planta. La Corona de Aragón, que tenía la misma situación que en Navarra, Aragón, Cataluña, Valencia y las Islas Baleares, eran también reinos separados. ¿Cuándo dejan de serlo? Con los decretos de nueva planta. Habían mantenido el mismo estatus que Navarra, porque todos tenían sus cortes. Bueno, exceptuado Baleares, que no, que enviaba representantes a las catalanas, ¿no? Pero todos tenían cortes, tenían su derecho y tenían también sus instituciones. Y es Felipe V el que dice fuera. Ni sistema de ayuntamientos propios aragoneses, ustedes corregimientos como en el resto de Castilla, ¿y qué pasan a ser? Pues unas provincias más, podríamos decir incluso castellanas, ¿no? Los castellanos, además ya los decretos de nueva planta, el primero, sobre todo el de 29 de junio de 1707, dirigido contra Aragón y Valencia, cuando Felipe V les dice, ya los castellanos podrán ocupar puestos en Aragón, y los aragoneses en Castilla. Entonces, por ejemplo, en Navarra pasaba que Navarra es la única que, después de los decretos de nueva planta, es la única que se mantiene como excepción dentro ya de la monarquía española. Y pasaba, por ejemplo, que si se nombraba castellanos para puestos públicos en Navarra, los navarros decían, no, aquí máximo 5 castellanos en Navarra. 5. Por lo llamado los 5 en bailía, que eso venía del Foro General del siglo XIII, ¿no? Una expresión muy medieval. Dice, 5 en bailía, para cargos públicos aquí castellanos no. Y entonces eso lo refleja muy bien Felipe V en ese decreto primero de nueva planta en 1707, cuando dice, en adelante los castellanos podrán ocupar puestos, los cargos públicos en Valencia y en Aragón. Dice, bueno, y también los aragoneses y valencianos en Castilla, ¿vale? Pero es decir, se llegaba a preservar como la propia identidad hasta el punto de no admitir a extranjeros, entre comillas, pero extranjeros eran los vecinos de al lado, o sea, los aragoneses, los valencianos. Bueno, pues ¿quién no mantuvo? Pues Aragón es un caso
dramático en los decretos de nueva planta. Pero un poquito más adelante. Ah, más adelante. No, Claro. Lo único, claro, luego se arrepiente y dice, no, las tradiciones alfonsinas sí, sigue manteniendo, entonces, ¿no? John Arrieta ahí tiene un texto ahí que me pareció interesante, también subrayando que no hay ninguna edición de los decretos de nueva planta que diga decretos de nueva planta, es un título atribuido a posterior y tal, pero bueno. Pero eso no, porque es verdad que se llaman de nueva planta posteriormente porque es nueva organización básicamente de las audiencias, la nueva planta de las audiencias, ¿no? Sí, John ha estado, es un equipo que han trabajado también muchos años juntos, John Arrieta, luego un catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Barcelona, Xavier Gil Puyol, o sea, ahí están un equipo que conocéis bien y que han tenido resultados buenísimos. Con ellos hemos colaborado mucho en el marco de este proyecto también, contrastando resultados. De hecho, John Arrieta ha venido a varios simposios en el marco de este proyecto para contrastar con lo que estaba pasando en la Corona de Aragón. Sí, pero lo tenían también lo que es la edad, por lo menos siglo XVI y XVII lo mantuvieron. Oye, yo no os quiero cansar, nosotros decís... No sé quién. Gabriel, sí. Tengo una. Ha sido maravilloso escucharte, de verdad. Me ha encantado, pero tengo una pregunta que yo creo que refleja que no sé nada del rey. No, qué tontería, pero te la quiero hacer, que es ¿por qué la dinastía de Champaña empezó a utilizarse en escales o lugartenientes? ¿Era porque estaban en sus feudos franceses y por lo tanto no era reyes de Navarra sin señor frente a su condición de feudatarios del rey francés? ¿No entiendo? Y otra, que es un poco más egoísta, probablemente, bueno, es más egoísta, por seguir con ese momento entre el 1836 y 41, si pasa la cesura de esos años alguna compilación normativa de Navarra, si has podido o sabes de su aplicación a partir de 1841. Vale, pues a la primera pregunta has dado en el clavo, Gabriel. O sea, ¿por qué ahí empiezan los virreyes? Los llaman senescales. Pues porque son dinastías francesas y, como dices muy bien, estaban muchísimo en Francia. Como has dicho también muy bien, feudatarios del rey francés. Eso es lo que claramente les echa en cara a estos últimos reyes de Navarra, el rey de Francia, que dice que os voy a privar de vuestros feudos en Francia, obviamente. Pero es verdad que nombran virreyes o empiezan ahí los virreyes porque ellos pasaban mucho tiempo en Francia. Y entonces tenían que dejar a sus delegados, sus senescales en Navarra. Por eso empiezan con la primera dinastía. Es que la primera dinastía francesa que entra en Navarra es justo esa, la Casa de Champaña, que entra por vía de herencia, porque cuando muere Sancho el Fuerte de Navarra no tiene hijos, y entonces ¿quién hereda el reino? Pues el hijo de su hermana, que estaba casada con el conde de Champaña, con el conde de Champaña. Entonces la hermana de Sancho el Fuerte, pues que era la esposa del conde de Champaña, pues manda a su hijo, a Teobaldo, que es el primer rey francés que reina en Navarra, pero entra por línea de herencia, o sea, porque le correspondía. Y esa razón es, como eran franceses, pasaban mucho tiempo en Francia y ahí se introducían los virreyes, ¿no? Y aunque se llamen senescales, no virrey. Bueno, entonces a la segunda pregunta que decías de lo que es si hay alguna recopilación a partir de 1800 o de esa época, si se mantiene vigente. Sí, si es de aplicación por las instituciones que... Mira, es muy curioso, eso es súper interesante. Yo realmente de esa etapa, desde 1836 al 41, estudió lo que es el Consejo Real de Navarra. En esa última etapa hay un trabajo de Rafael García Pérez, al que conocéis, mi compañero en el área de Historia del Derecho en la Universidad de Navarra, donde estudia justamente esa etapa él, ¿no? Y digo, para los que estudiéis los consejos, ahí él trata del Consejo de Navarra en ese periodo. Entonces, ahí, en cuanto a la aplicación, hasta que Navarra deja de ser reino, se siguen aplicando las leyes navarras. Realmente, aunque no haya Consejo Real, tampoco hay cortes convocadas, pero ¿qué es lo que hay? Hay una diputación, es decir, queda el Ejecutivo en Navarra y siguen aplicando normas navarras hasta 1841, desde luego, que es la fecha de la ley, que lo mismo que ha señalado Laura, que no se llamaban decretos de nueva planta, la que en Navarra llamamos ley paccionada era ley de modificación de fueros de Navarra. Luego sí que se oficializó el término paccionada porque se incluyeron muchos textos oficiales, ¿no? Pero bueno, ahí lo mismo. Entonces, hasta esa fecha de 1841, lo que es la Diputación, que sigue siendo, y además es curioso porque sigue llamando Diputación del Reino, hasta 1841. Esta sigue aplicando las normas navarras. ¿Qué texto?
Pues fijaros, estaba la novísima recopilación que he proyectado, pero claro, era de 1735, pero hubo unos cuadernos que hicieron las Cortes Navarras que se llaman Cuadernos de Leyes de Cortes y Reparos de Agravios, que son posteriores a la recopilación de Elizondo y que llegan hasta las últimas Cortes de 1828-29. Es decir, había la normativa navarra, la legislación estaba recogida en esos Cuadernos de Leyes y Reparos de Agravios, posterior a la de Elizondo, porque claro, la de Elizondo acaba muy pronto, llega hasta las Cortes hasta 1716, creo que recoge la normativa. Se edita en 1735, pero fíjate todo lo que queda después. Entonces, ¿dónde está eso? Pues en esos Cuadernos de Leyes de Cortes y Reparos de Agravios. Luego, claro, se acudía también a las actas de las Cortes, y me ha venido una idea cuando hacías la pregunta, que os la quería contar brevemente también. Yo estudié lo que era la Audiencia de Navarra, bueno, la que se establece el 27 de agosto de 1836, que tiene también ahí su proceso, pero hubo un momento en el que también hubo en el trienio liberal, sucede que ahí también en el trienio liberal se establece, la idea es establecer una audiencia en Pamplona, no que esté en la Corte Mayor del Consejo Real y la Cámara de Contos. Y lo mismo pasa entre el 12 y el 14, 1812-14, cuando se establece la Constitución de Cádiz. Entonces, a mí me acuerdo que me hizo mucha gracia ver en el archivo que las mismas personas que eran los consejeros del Consejo Real, resulta que no está el rey y pasan a ser los miembros de la nueva Audiencia Constitucional. Vuelve el rey en 1814 y dicen, no, nunca hemos dejado de ser leales a su majestad, y los mismos vuelven a ser los miembros del Consejo Real. Y después en el trienio liberal pasa lo mismo. Es decir, son las mismas personas, pero digamos, bueno, pues contemporizan con quien está en el poder. Dicen que hay rey, pues venga, viva el rey. Que no hay rey, bueno, pues viva la Constitución y el régimen constitucional. Pero tiene gracia ver eso, ¿no? Aunque también se conserva, esto sí que publiqué una parte pequeñita una vez de esto, porque se conserva, y digo, madre mía, esto hoy en día no se podría, porque había informes de si las personas eran adeptas o no al régimen constitucional, para nombrarles respectivamente para el Consejo, cuando se restablece el Consejo Real, o para nombrarles miembros de la nueva audiencia. Se dice, este es adepto al régimen, no, este no, ha manifestado que sí, pero no está claro, ¿no? Y se conserva todo con nombres y apellidos de todos, pues documentación que habla de cuál es su pensamiento político personal para nombrarlos o no. Y es bonito, bueno, ya sabéis de sobra que esto trabajar en los archivos es maravilloso, porque pues se ve todo esto, ¿no? Bueno, no sé si te he contestado, sí, ya está. Porque me he ido después con esta otra idea, ¿no? Sí, Antonio tenía... Oye, vosotros diréis, porque los que están con ella... Yo tengo preguntas de chascarrillas. Eduardo también quiere preguntar. Sí, Eduardo. Pero Antonio, tú tenías... Sí, no, pero pregunta Eduardo. Sí, yo tengo la comida también luego, o sea, sí. Venga, pues Eduardo, prueba que creo que te escuchamos. Hola, buenos días. Bueno, saludos a todas, que os veo, y a los demás no los veo, pero te los saludo también. Estamos por aquí. Sé que supongo que estaréis ahí todos en grupo. Bueno, un placer veros a todos, pero permitidme que el placer sea mayor hoy con Mercedes, a la que, bueno, tanto cariño también le tengo, que escucharte siempre es un placer, y he aprendido mucho, como aprendí aquí en Coruña cuando estuviste, ¿no? Ay, por Dios. Sigo aprendiendo. Una pena que estas máquinas y estas tecnologías no nos dejen abrazar todavía. Bueno. Bien, yo quería un par de cosas hacia el hilo de todo lo que señalaste, con relación a la justificación jurídica de Juan López de Palacios Rubios. Una curiosidad que me surge es que este buen hombre, con su nivel jurídico que tenía, supongo que en los argumentos el derecho común, el jus comune, habrá salido mucho. No sé si en ese estudio que comentabas te suena, o sabes si se han buscado esos argumentos, porque muy probablemente todo esto del derecho de conquista, de las tierras de infieles, de las excomuniones, todo esto tiene un pozo, una vinculación muy directa con todos los principios teóricos del derecho común. Eso por un lado. Y por otro lado, a mí me ha interesado siempre mucho el tema de los agentes en la corte, bueno, al hilo de lo que escribiste tú en su día también, que leí para los trabajos aquí en Galicia de nuestro diputado general del Reino,
y agentes particulares que iban a la corte. Entonces, quería preguntarte sobre este segundo aspecto, si el agente en la corte, desde Navarro, mostraba una clara unidad de criterio, es decir, seguía, digamos, a pies juntillas las instrucciones que le daban, o había ahí grupos, porque a veces hay territorios, en Galicia es distinto, no entramos ahí, pero donde a veces el agente, la pregunta siempre es, ¿el agente en la corte es el agente del reino, o intenta defender al reino, o más bien los intereses particulares del grupo nobiliario en el que se mueve? Es un tema a veces controvertido. Vale, muchísimas gracias, Eduardo, Ya nos mandamos el abrazo digital, que no es lo ideal, pero bueno, a ver si nos vemos, ¿no? Bueno, pues mira, a la primera pregunta, la de Juan López de Palacio Rubios, pues efectivamente has dado en el clavo. Sí que está lleno de argumentos de jus comune, ¿no? Utiliza el tema efectivamente de los infieles, a ese le dedica mucho tiempo, que es muy paralelo a lo que se utiliza también en América, ¿no? Él cuando redacta el texto del requerimiento, ¿no? El tema también del infiel, muy presente ahí también doctrina sobre todo del derecho canónico, pero sí que se utilizan esos argumentos del jus comune, ¿no? De tierras de infieles que, bueno, pues que son carentes de derechos, ¿no? Lo que después refuta tan maravillosamente Francisco de Vitoria, que por el hecho de ser infieles no pierden el derecho, no pierden la capacidad de ser titulares de derechos, ¿no? Pero sí que están ahí esas doctrinas del jus comune tan medievales, que él, como jurista educado en el jus comune, pues sí la refleja. Realmente el texto es bien interesante, en ese sentido. Y a la segunda pregunta, que era el tema... Ay, espérate, que ahora mismo se me ha ido. En la segunda pregunta. Agente. Ya está. Pensando yo, poniendo la cabeza en Palacio Rubios, me he olvidado de la gente. Bueno, entonces, a la pregunta en relación con el agente, eran absolutamente fieles a la Diputación Navarra. Es decir, a las instrucciones que le han dado las Cortes o la Diputación, eran sumamente leales. Y fijaros, esto pasa también en los primeros años, el agente se desplaza desde Navarra, pero a partir de finales del 16 empiezan a buscar que sean agentes navarros que viven en Madrid. Y el compromiso es con el reino. Tiene también gracia, hoy en día esto sería, bueno, tremendo, ¿no? Pero se mandaban a los agentes, tienen cuentas las Cortes o la Diputación, ¿no? Tienen actas donde, por ejemplo, dice, se van a mandar a Madrid tantos salmones del Bidasoa, ¿no? Para que reparta entre los ministerios, ¿no? Los consejos, bueno, no ministerios todavía en esa época, obviamente, pero después, más adelante, sí, cuando empiezan las primeras secretarías de Estado y del despacho, pues salmones a Madrid, bueno, pues para agradecer que nos han prestado una buena atención, cosa obvia absolutamente, por eso. Entonces, eran personas que tenían una relación muy fluida con la Diputación, eran siempre navarros, navarros, o sea, naturales de Navarra, aunque viviesen aquí en Madrid. Después, con el tiempo, por abaratar y también por el coste familiar que suponía, porque claro, los primeros agentes pues muchas veces piden permiso a la Diputación diciendo, quiero ir a ver a mi esposa y a mi familia a Navarra, por favor, denme permiso pues de un mes, tal. Entonces, bueno, en el primer momento son navarros que se desplazan, luego son navarros que viven aquí, pero la pregunta que hacías de hasta qué punto podemos pensar incluso que tal vez por promocionarse aquí en Madrid, pues igual, entiendo tu pregunta en ese sentido, les hubiese gustado alegrar el oído, ¿no?, al consejero o ministro correspondiente. No, eran muy fieles a defender los intereses navarros. Y a veces escriben de manera descarnada, ¿no? Y graciosa, te hace gracia viéndolo, claro, ninguna gracia para los que estaban, ¿no? Diciendo, llevo día tras día sentado en la puerta esperando a que el consejero me dé paso, tal. O sea, hacen una descripción muy natural de lo que eran las cosas, ¿no? Pero se ve que, o sea, cuando estudié la figura de los agentes, los pobres, la verdad es que eran personas con empeño y con interés y que se atenían mucho a las órdenes de la Diputación, ¿no? También explicando cómo eran vistos en la corte, porque llegan a decir, cuando están tanto tiempo, hay momentos en que escriben, parece que no interesan los temas de Navarra en la corte, porque no lo dicen con lo que voy a decir a continuación, pero no nos hacen caso, no somos atendidos, pero sí eran muy leales a las directrices que les marcaban las Cortes, o cuando no están las Cortes, obviamente la Diputación, sí. ¿Satisfechos en Coruña? Sí, gracias. No, es el tema, vamos, que había voz del reino, ¿no? Digamos que había una voz del reino, que es algo que sí, eran... es más...
Eso, si me preguntaba si eran más voz del rey o voz del reino, los agentes eran más voz del reino. Ellos se sentían, claro, tampoco podían ser la voz del rey, sí que transmitían qué pasaba en la corte, ¿no? Pero eran, es decir, el rey cuando se dirige a Navarra, se dirige claramente a la Diputación, a los 3 estados, se dirige a través del virrey, no de la gente. Para eso tenía su virrey. O sea, la voz del rey en Navarra era el virrey. Y la voz de Navarra en la corte era el agente modesto, porque era, sí, gente que viene pues con mucha mayor humildad de lo que es un personaje como puede ser el virrey, obviamente, ¿no? Sí. Sí, vamos, porque no trasladaba intereses particulares de grupo, de estamento. No, perdón, entonces tal vez te interpretaba mal. Querías preguntar si intereses particulares, por ejemplo, de los nobles o de... No, traslada intereses generales del reino. Él es un representante, es decir, sí que en Navarra se ve desde siempre, que no es que a la nobleza se le guarde un respeto reverencial y especial, no. La verdad es que eran gente que representaba igualmente a ciudades, a casas nobiliarias o al clero, es decir, representan a lo que es, ellos hablan siempre del, soy el representante del reino. ¿Y quién es el reino? Pues la reunión de cortes o la diputación, que era pues también igualmente de composición estamental, no intereses de casas concretas o no. Eran en ese sentido. Ciudades o de ciudades o de lugares. Eso es. Representan un poquito el interés general. No se nota tanto, o sea, como ese respeto reverencial, por ejemplo, a la nobleza, no. Intereses de ciudades también son claramente respetados y representados. Sí. Muchas gracias. Nada. Antonio. Sí, muy rápidamente. Pero si no hace falta, me está transmitiendo todos una hora, que tenemos tiempo suficiente. Sí, ya. Vale, digo que podemos repartir tranquilamente. Que no. Abusar más de Mercedes tampoco. No, que no, tranquilo, por favor. Muchas gracias, me encanta toda la propuesta de intervención y la recolección, ¿no?, de lo que es todo, ha sido este proyecto a lo largo de los años. Espero ansioso a enero del 26, que has dicho que se quiere publicar buena parte de los resultados. Y precisamente en ese sentido me interesaba preguntarte, porque lo que ha sido, aunque la cronología de la propuesta en la que te ibas a centrar era muy amplia, llegaba hasta el fin, ¿no?, del reino de Navarra como entidad independiente de la corona de Castillo, ya del reino de España e Indias casi no hay. ¿Habéis llegado en vuestros estudios de manera más decidida al final de ese periodo? ¿Quién se acerca en ese sentido? ¿Quién hay ahora, más allá de, por el trabajo de Rafa y trabajos públicos en las últimas décadas, ¿hay alguien ahora mismo trabajando ese final? Y en ese proyecto en concreto hay alguien intensamente trabajando ese final, de manera más destacada. Y vinculado con esto y con esa última franja 36-41, ¿no?, ¿hay o tenéis en el seno del proyecto a alguien más especializado o focalizado en estudiar la otra estructura de la monarquía que en esos años y de manera especialmente intensa también en Navarra se estaba produciendo? Es decir, porque la fecha 36-41 es una ley pasionada que viene del final de una guerra civil que tiene especial intensidad en ese territorio en el que se produce, y hay estructura de un estado, de una monarquía paralela a la liberal en la que se acaba insertando de esa forma, ¿no?, Navarra. Es decir, esa otra, quizá no, porque se me escapa completamente, quizá no en esos archivos, ¿no?, o en otros, o quizá también en esos archivos, ya te digo que se me escapa. ¿Hay algo de esa estructura dentro de este proyecto, de ese paralelo legitimista, carlista? Mira, vamos a ver. En cuanto al siglo XIX en Navarro, sí que hay estudios muy profundos de historiadores, y en concreto te voy a dar 2 nombres, ¿no? Mira, para el tema del siglo XIX en Navarra, pues un historiador estupendo que tristemente ha fallecido este año, que se llama Ignacio Olavarri Gortázar. Ignacio trabajó muchísimo el siglo XIX y hay un discípulo suyo que también es catedrático de Historia Contemporánea que ha estudiado fundamentalmente el carlismo en Navarra y todo ese periodo, ¿no? Interesantísimo. Y este se llama Francisco Javier Caspistegui. Es como difícil el apellido. Caspis, o sea, con 2 S, ¿no? Francisco Javier Caspistegui
estudiado muchísimo y sigue estudiando todo el tema del carlismo y todo ese periodo. Los historiadores del derecho en Navarra tenemos muchísima relación con los historiadores. De hecho, estamos muchísimo, o sea, en foros comunes y nos conocemos hace muchos años todos. Entonces yo te diría esos dos nombres, ¿no? Ignacio Olavarri Gortázar y después para el tema del carlismo, Pachi, o sea, Francisco Javier Caspistegui, que son personas, y Pachi sigue trabajándolo y tiene doctorandos que siguen trabajando este tema. Y en el marco del proyecto que preguntabas, nosotros ahora tenemos un doctorando, lo que pasa es que está iniciando, con lo cual no digo nada ni digo el nombre porque si no el pobre ya lo conoceréis. Yo creo ¿no? que se estaba postulando, Antonio. Bueno, oye, Antonio bienvenido, pero Antonio no necesita nada, pero para hacer algo encantados, ¿eh? Oye, pues igual te llamamos, de verdad, ¿eh? Pues hay un chico que va ya iniciando la tesis doctoral sobre este periodo desde el punto de vista de la historia del derecho navarro del siglo XIX, ¿no? Rafa, como he dicho, ya ha escogido el testigo. Él tiene el trabajo sobre el Consejo Real de Navarra en esos últimos años, en los años anteriores, y en el marco del proyecto, claro, como en un periodo tan amplio nos encontramos con el virreinato sin estudiar nada de los virreyes y que hemos ido haciendo, no hemos llegado claramente a esa etapa, ¿no? Pero fijaros, en la publicación que vamos a sacar, tuvo mucha gracia, me hizo mucha gracia Miguel Pino, conocéis, catedrático de la Universidad de Córdoba. Miguel Pino publica un trabajito corto sobre el último virrey navarro. También, ya lo veréis, como os lo voy a hacer llegar con esto que sale en enero, ¿no? Yo le llamé porque era también un Fernández de Córdoba, con V en este caso, que es el último virrey, y me dijo, oye, Mercedes, yo, y le dije, venga, fantástico. Entonces Miguel Pino, perdón que no lo he nombrado, pero porque Miguel se nos sumó, digamos, no dentro del proyecto, sino que fue en un simposio, unas jornadas que hicimos como fin de proyecto, y Miguel intervino con ese trabajo, ¿no? Que también lo verás. Pero bueno, estamos en ello, pero vamos a estar, como ya estamos en contacto, vamos a estar muy en contacto a medida que vayamos avanzando, y de verdad, vamos, encantados de estar en comunicación contigo, Manuel, sobre este tema y sobre cómo estáis trabajando los consejos, que es muy interesante. Pero sí que te cuento, y sobre el tema de los legitimistas, de hecho, por ejemplo, Ignacio Olavarri, en un trabajo de hace ya muchos años, él hablaba, que es bien interesante, decía, hay un fuerismo liberal, ¿no? Es decir, frente al carlismo, que parece que son como los dueños de los fueros, o los, podemos decir, más que los dueños, ¿no? Los que desde el punto de vista se consideran como legitimados para reclamar los fueros, ¿no? O los defensores del fuero, los que enarbolan la bandera del fuero. Ignacio Olavarri hace ya muchos años acuñó esa expresión, dijo, frente a esto hay también un fuerismo liberal. Los liberales también defienden el fuero. ¿En qué medida? Mucho menor, pero ese fuerismo liberal se reduciría a las competencias que Navarra mantuvo en el ámbito económico-administrativo después de la ley paccionada, ¿no? Pero por eso te doy estas dos referencias que son bien interesantes, ¿no? Sí, son los consejos moribundos, ¿no? Están muriendo, muy vivos, ¿no? Sí. ¡Ay, qué horror! Una sola cosa sobre el fuerismo liberal. Estos sujetos se introdujeron dentro de la Diputación Provincial que se creó a partir del 41 y estaban durante todo el siglo XIX. Sí, señor. Son los liberales, sí. Y conforman la Diputación. Sí. Son ellos, sí. Ese fuerismo liberal tan interesante que dicen, bueno, defendemos también el fuero, defendemos lo que se va a llamar desde 1841 el régimen foral, y se dice que los artífices de ese régimen foral son estos representantes de ese fuerismo liberal, ¿no? Pero los trabajos de estos dos autores, os digo, muy interesantes, si os interesa. Sí. Me he preguntado un pequeño detalle de lo que has contado. ¿Hay alguna explicación? Hablabas de en 1546 ese cambio de que los gobernadores, de que los virreyes dejan de tener estas poder jurisdiccional. ¿Hay alguna explicación para ese cambio, que esté fuera de Navarra o dentro? O sea, ¿pasa algo? Claro, no. Los virreyes estaban en Navarra, pero ahí lo que deducimos lo que deducimos al ver la documentación es que es una petición del Consejo Real para ejercer libremente la justicia sin intromisión del virrey, porque a veces el virrey se entromete y entonces perturba todo el proceso judicial que se está desarrollando en el seno del Consejo Real, ¿no? Entonces parece que es una petición del Consejo como para quedar más liberados, es decir, que el virrey no se entrometa. De hecho, piden también muchas veces que el virrey les consulte antes de tomar una decisión, por si hay un pleito, hay una causa pendiente en el Consejo que se puede estropear con esa intromisión del virrey. Pero de hecho los virreyes a veces siguieron entrometiéndose un poquito, porque sí que vemos que hay momentos en que las Cortes incluso también se quejan, aunque no están ellas afectadas, ¿no?
de que el virrey se ha entrometido en asuntos judiciales que estaban pendientes en el Consejo o en la Corte Mayor, ¿no? Parece que es una petición realmente del propio Consejo Real el que habría llegado directamente, no la hemos encontrado, pero que habría llegado directamente al rey para decir, de orden en las instrucciones a los virreyes de que no se entrometan en las funciones del Consejo, ¿no? Bueno, en esa época en que había cero separación de poderes, ¿no? Pero el Consejo también intervenía en asuntos gubernativos, pero parece que es esto, ¿no? Es así. Muchas gracias. Nada. Te voy a preguntar por impuestos, pero eso lo dejamos fuera. Impuestos. Oye, pues impuestos la Cámara de Comptos llevaba todo. Sí, sí. Pero eso, mira, de eso hasta también. Hoy. Hasta hoy. Bueno, es diferente, porque hoy la Cámara de Comptos, ya sabéis que es una institución que depende del Parlamento de Navarra. Y en cambio la Cámara de Comptos de la Edad Media, porque la funda Carlos II en 1365, se mantiene en el archivo cuando, perdonadme también los que estéis conectados, yo cuando llevo a los alumnos, que los llevo todos los años, de visita al Archivo General de Navarra y pido que me saquen documentos para enseñarles originales, ¿no? Entonces siempre pido la Real Cédula de creación de la Cámara de Comptos de Carlos II en 1365 porque es preciosa, es un documento en un manuscrito que tiene la plica, el doblez ¿no? Y se lee maravillosamente y es una Real Cédula más o menos de este tamaño, pero preciosa. Y entonces los impuestos a ella, o sea, por influencia francesa, claro, Carlos II es de la dinastía francesa, de los Hervé, y entonces, bueno, pues ahí empieza esa Cámara de Comptos a funcionar y se extingue en 1836. Y luego cuando se restablece, pero que es ya con la democracia, es como una institución dependiente del Parlamento, que informa al Parlamento, también es verdad que hace supervisión de cuentas, pero claro, para nada tiene que ver con lo que era la Cámara de Comptos como Tribunal de Justicia también, que llevaba todo lo que eran asuntos financieros, económicos, contables, todo lo que afecta a esto, pero que tenía competencia judicial. Y luego tenía la Cámara de Comptos, es muy bonito, esto tiene varios libros, una persona que ya falleció hace años, María Puig y Cigoñi, tiene 4 libros, escribió 4 libros sobre la Cámara de Comptos Navarra, estudió todos los registros de comptos y era bonito ver pues como dependientes de la Cámara de Comptos, de los que eran los 4 oidores, pues tenían también los recibidores en las ciudades y colectores en los pueblos, que eran los recaudadores, ¿no? Categorías diferentes según recaudasen en las ciudades o en pueblos más chiquititos, ¿no? Y cómo se llevaba todo ahí a la Cámara, pero claro, era también, aparte de lo que eran funciones contables, recaudatorias, recaudación de impuestos, hacer las libranzas para pagos, como era también un tribunal de justicia. Y los asuntos de la Cámara de Comptos, conocía en primera instancia la Cámara de Comptos, estos no pasaban nada por la Corte Mayor, sino que la primera instancia era la Cámara y la segunda ya era el Consejo Real. Es decir, dentro de la estructura navarra de judicial, Consejo Real, Corte Mayor, Cámara de Comptos, la Corte Mayor solo llevaba asuntos civiles y penales, nunca económicos. Los económicos era la Cámara de Comptos, estaría en este sentido al mismo nivel, ¿no? 2 tribunales que cuelgan del Consejo Real. Uno para tema económico, que es la Cámara, y otro para asuntos civiles y penales, que es la Corte Mayor. Bien. Pues muchísimas gracias. No sé si tenéis... Oye, pero habéis estado, no sabéis cómo agradezco la atención, ¿eh? Habéis estado, somos unos estudiantes habéis premium. estado, ya lo veo. Aquí, vamos a ver, esta universidad se debe a este personal tan estupendo que tienen, porque vamos, yo sé que esto es pesadito, y yo hablo rápido y venga aquí datos y seguirme, pues, y me habéis salido con una atención impresionante, o sea que estoy súper agradecida, esto da gusto, ¿eh? Como un Juego de Tronos local. Impresionante, o sea que estoy encantada, de verdad. Bueno, pues muchísimas gracias, Mercedes, y un aplauso, ¿no? Bueno, ya vosotros. Pues a vosotros, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y a los que estáis ahí, perdonad, porque algunos ni os he nombrado, Eduardo, porque, vamos, estuve con él ahí, pero millones de gracias a todos los que habéis aguantado y os habéis conectado ahí estoicamente tantísimo tiempo. Sí, porque No sé si a quieren los decir demás algo. nos los llevamos a comer, pero a vosotros no. Hasta que no vengáis aquí, no hay... Tomaremos el marisco aquí nosotros entonces. Bueno, Millones ahí, de gracias. Gracias de todo corazón, ¿eh? Bueno, pues Gracias de corazón. nos quedamos como agentes en la corte. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Mira.